El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 20. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos ahora el martirio de Santo Tomás. Vale aclarar que Tomás significa gemelo. La tradición más antigua nos dice que Santo Tomás, el apóstol, fue martirizado en la India el 13 de julio del año 72. Parece que en los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, y fue ahí donde dio la máxima expresión de fidelidad y de entrega al Señor, derramando su sangre por la fe y el amor a la comunidad, al Evangelio, a Cristo. De este apóstol, los evangelios solamente nos dicen 3 episodios. El primero sucede cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén, donde, según lo ha anunciado él, será atormentado, torturado y lo matarán. En este momento los discípulos se sienten impresionados y sienten un temor acerca de lo que le va a pasar al Señor. Los judíos quieren matar a Jesús. Entonces ahí es donde los discípulos dicen: los judíos te quieren matar y tú quieres volver allá. Y es entonces aquí donde aparece Tomás. Tomás interviene diciéndole a los demás: vayamos con él y muramos también con él. Tomás, llamado el Divino. En este tiempo muchas personas de Israel tenían 2 nombres, uno en hebreo y el otro en griego. Así, por ejemplo, Pedro en griego, Cefas. Pedro es griego. En griego la palabra, el nombre es Pedro, y en hebreo es Cefas. En cuanto a Tomás, Tomás es el nombre hebreo, y en griego es divino, que viene a dar lo mismo, significa lo mismo, el gemelo. La segunda intervención que tiene Tomás, que aparece en los evangelios, es en la última cena. Jesús les dijo a los apóstoles: a donde yo voy ustedes no pueden seguirme ahora. Ya saben el camino, me van a seguir después. Y ahí la intervención de Tomás. Porque es Tomás el que responde: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Y ahí comienza el diálogo en este episodio. El tercer episodio, y lo que he querido dejar para último, porque es el que nos narra el Evangelio de hoy. En la primera aparición de Jesús resucitado, estaban los apóstoles reunidos y Tomás no estaba con ellos. Y es ahí donde llegan a contar los dos discípulos que vienen de camino a Emaús, que lo habían visto resucitado. Y a Pedro también se le apareció. Entonces comienzan los comentarios. Le dijeron a Tomás y Tomás dice, no puedo creer. Y no va a creer. Sino, así como dice el Evangelio, pasaron 8 días cuando realmente aparece Tomás y estaban los discípulos y aparece Jesús, y es ahí este diálogo. Son las 3 escenas, los 3 episodios en los Evangelios donde aparece Tomás. Pero bien, como he dicho, hoy celebramos el martirio de Santo Tomás y el Evangelio nos presenta este encuentro de Jesús resucitado con el apóstol Tomás. Este tercer episodio. Pues Tomás quería ver para poder creer. Esta es la primera afirmación del Evangelio. Por esto muchos lo llaman Tomás el incrédulo. Pero en realidad el mensaje de este Evangelio es bien diferente. Es mucho más profundo y actual. Tiene otra intención. En primer lugar, a simple vista y literalmente es como presentar la duda de Tomás. Puede ser que Tomás sea bastante pesimista, negativo, pero también San Juan tiene otra intención al presentar esta negativa. Como dice el Evangelio, Tomás, uno de los 12, no estaba presente cuando Jesús viene y aparece la primera vez a los discípulos. La semana anterior, después, Tomás, el comentario de los apóstoles es que le dicen, hemos visto al Señor, y Tomás no cree en el testimonio de los demás. Y aunque le digan, hemos visto al Señor, Él pone condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás, según esta exigencia, de esta respuesta, esta condición, Tomás se ve que es bastante exigente, bien estricto. Quiere ver para creer. No quiere un milagro para poder creer. Él quiere ver las señales en las manos, las señales en los pies, en el costado. Quiere palpar, quiere tocar para poder creer. No cree en un Jesús glorioso, desligado del Jesús humano que sufre en la cruz. Ahora, lo que ya les decía yo, que el Evangelio de San Juan va más allá de este hecho de contar literalmente que Tomás no creía. San Juan, al escribir el Evangelio y esta parte o esta escena, su intención es criticar la doctrina de los gnósticos, porque como la doctrina de los gnósticos en aquel tiempo y hoy era que despreciaban la materia y el cuerpo. Entonces el Evangelio de Juan habla de la preocupación de Tomás, que quiere ver para creer. La duda de Tomás deja transparentar también lo difícil que era creer en la resurrección. Y es como una crítica a los gnósticos. Pero la respuesta de Jesús, ven, mira, aquí está. Ustedes que no creen en la materia, pero he resucitado, vean, palpen. El texto dice, 6 días después. Esto significa que Tomás fue capaz de sostener una opinión dura, contraria a los demás, una semana entera. No creyó el testimonio de los apóstoles. 6 días después, durante la reunión de los apóstoles, estaban ahí de nuevo, a puerta cerrada, con una profunda experiencia de la presencia de Jesús resucitado en medio de ellos. A puertas cerradas, he dicho, no pudieron impedir que Jesús
entrara de nuevo. De momento aparece Jesús. Y es ahí donde pasa esta situación, cuando le dice Jesús a Tomás, ven, aquí está. Hermanos, hoy pasa lo mismo. Cuando estamos reunidos, aunque tengamos las puertas cerradas, Jesús está en medio de nosotros. Y hasta hoy, la primera palabra de Jesús es y será siempre: la paz esté con ustedes. Lo que llama la atención es la bondad de Jesús. No critica, no juzga la falta de fe de Tomás, sino que acepta el reto y le dice a Tomás, ven, pon tu dedo en mis heridas. Jesús confirma la convicción de Tomás. El resucitado, el que está glorioso, es el crucificado, torturado. El Jesús que está en medio de ellos no es un Jesús glorioso que no tiene nada en común con nuestra vida de gente normal. Es el mismo Jesús que vivió en esta tierra y que tiene el cuerpo, y en el cuerpo tiene las señales de su pasión, la tortura, las llagas, las heridas. Las señales que le dejó, las cicatrices que hay, están ahí, se pueden palpar y se puede ver todo el tormento, el sufrimiento por la cual se le sometió o por el cual se le hizo pasar. Hermanos, así también hoy se ven rostros heridos, cansados de nuestro pueblo. Cuánta gente que se le ve con unas grandes, profundas hogueras, sufriendo, por mujeres, hombres que han llorado la pérdida de un hijo querido, que pues ha sido asesinado. Cuántas personas que vemos que no tienen alimento, sufren. Ahí hay un Jesús que sufre la tortura del hambre, la tortura de la violencia, del desprecio. Cuántos rostros sufridos. Es un Jesús. Madres de familia que lloran el desprecio, el odio de sus hijos. Cuántas personas por la misma situación de violencia de sus hermanos, hermanas, de la misma sangre, que le llevan la contraria, los juzgan, los critican, los desprecian, los acusan. Cuántos realmente que por envidia han perdido todo. Ahí hay rostros de hermanos y hermanas que sufren muchísimo. Están sufriendo muchísimo. Debemos de ser capaces nosotros de descubrir a Jesús. Y no hay que ser como Tomás. Hay que ser sensibles para poder descubrir y creer que Jesús está sufriendo en el que te pide, en el huérfano, en la viuda, en el abandonado, en esa madre que ha sufrido tanto por ti, ha llorado tanto por ti, en ese padre que desprecias, que odias, que rechazas. Solo termino esta reflexión con las últimas palabras del Evangelio. Felices los que no vieron y creyeron. Felices los que no vieron y creyeron. El texto literalmente dice, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Con ese, Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Esta entrega de Tomás es la actitud ideal de la fe.
Y Jesús completa con el mensaje final: has creído porque has visto. Pues dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Esos tienen una fe firme, profunda. Con esta frase Jesús declara felices todos los que estamos en esta condición. Sin haber visto, creemos que el Jesús que está en medio de nosotros es el mismo Jesús que murió crucificado. Ese es el mismo, el que envió el Padre. Ese es Jesús. Este Jesús crucificado y resucitado, recibimos su amor, su perdón, su misericordia. Ese es el mismo que nos muestra el camino hacia el Padre. Ese es el mismo que no nos tratan como merecen nuestros pecados. Que esa paz que Jesús ofreció a los apóstoles, la misma paz llegue también a nuestros corazones. A ti que me escuchas, que el Señor te bendiga.